Estamos en el estudio del Antiguo Testamento, capítulo 4, la conquista y la vida en Canaán, desde Josué hasta Primera de Samuel. En esta ocasión voy a resumir la lección 4.2, que es Jueces, el asentamiento de Canaán. Comenzamos esta lección con una breve introducción, luego nos brincamos para hablar a la paternidad literaria y la fecha de este libro. De ahí estaremos viendo el bosquejo, las divisiones principales en el bosquejo, y ese bosquejo nos sirve como la guía para los siguientes puntos de esta lección. El siguiente punto es las condiciones en Israel, que toma la narrativa bíblica desde Jueces 1 hasta Jueces 3. Después de ahí vamos a ver 6 jueces mayores y Abimelech, que toma la narrativa bíblica de Jueces 3 hasta Jueces 16. Después de hablar de esos 6 jueces mayores y Abimelech, pues cerramos esta lección con un periodo de confusión que toma la narrativa bíblica de Jueces 17 hasta Jueces 21. Y vamos a comenzar entonces este resumen de la lección hablando un poquito acerca del libro de Jueces. Vemos que el tema del asentamiento o del establecimiento en la tierra de Canaán continúa a través de este libro. Lo vimos en el libro pasado y continuamos viendo eso a través de este libro de Jueces. El libro de Jueces da énfasis a cuánto de la tierra no fue conquistada. Cuenta cómo la mayor parte de las tribus no tomó posesión de su territorio, y el libro empieza con un resumen que es bastante largo de la conquista de la tierra de Canaán, y detalla un tiempo también inestable en la historia de Israel. Con respecto a la paternidad literaria y también a la fecha, pero empecemos por la paternidad literaria. Es bien difícil determinar quién fue el autor humano de este libro de Jueces. Nos falta evidencia interna en el libro, y también no hay evidencia a través del texto bíblico, a través del resto de la Biblia. Así que como resultado a eso, pues muchos eruditos conservadores han concluido que el autor es anónimo. Hay algo de evidencia que Samuel pudo haber sido el escritor del libro. Según el Talmud babilónico, Samuel escribió Jueces y también escribió primero y segundo de Samuel. Se dice porque todo el libro de Jueces viene antes cronológicamente, o todo lo que encontramos en el libro, todo lo que sucede en el libro de Jueces sucedió antes de la muerte de Samuel, y pues es una sugerencia razonable, pero el mismo libro de Jueces no nos da indicación de su paternidad literaria, y tampoco hay testigos internos a esto en otras partes de la Biblia. Así que pues concluimos que parece mejor dejarlo como una composición anónima. Con respecto a la fecha, se declaró, hay varias veces que está esta declaración: en aquellos días no había rey en Israel, y esto ocurre 4 veces ahí en el libro de Jueces. Esto nos da la sugerencia de que Jueces se escribió después de que Saúl se convirtió en rey. Esto es durante el año 1050 a.C. Y acuérdense que David expropió Jerusalén de los jebuseos aproximadamente en el año 1000 a.C. Así que es posible que Jueces se haya escrito entre el año 1050 y el año 1000 a.C. El título del libro Jueces pues describe a los que gobernaron después de la muerte de Josué. Nos describe a las personas que gobernaron en el pueblo, y aunque parece que algunos de los jueces gobernaron simultáneamente, el libro de Jueces cubre aproximadamente unos 325 años. Después de ese periodo gobernó Elí y también gobernó Samuel. Cada uno de ellos sirvieron 40 años, y ellos sirvieron como juez y sacerdote a la misma vez. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que los jueces, o el periodo de los jueces, duró aproximadamente 400 años, así como el periodo de los reyes, que también duraron 400 años. Durante esos 400 años, esto se me hizo muy interesante. Israel era un grupo de diferentes tribus, y cada tribu se gobernaba a sí misma. Eso lo encontramos ahí en Jueces capítulo 2 del 10 al 14. Pero bueno, eso es con referencia a la paternidad literaria y la fecha. Ahora el bosquejo. Pues el bosquejo está dividido en 3 secciones principales. La primera de ellas, las condiciones en el tiempo de los jueces. Después de ahí vamos a 6 jueces mayores que liberaron a Israel. Y luego un tiempo de confusión. Vámonos a esta primera sección principal, el primer punto, que estamos en la página 68 del libro, las condiciones en Israel. Y esto se toma desde Jueces 1 hasta Jueces 3:6. El libro de Jueces tiene 2 propósitos. El primer propósito pues es registrar la historia de Israel
entre Josué y Samuel, lo que sucedió entre Josué, después de la muerte de Josué y antes del escrito de Samuel. El primer propósito pues es registrar la historia de eso. El segundo propósito es revelar el ciclo espiritual de Israel en Canaán. Israel se negaba a obedecer a Dios de forma coherente. Ellos se enamoraron de los ídolos y de la inmoralidad. El resultado de eso, ¿cuál fue? Pues Dios enviaba a otras naciones a que vinieran y conquistaran a Israel por la desobediencia, por serle infiel a Dios. Después de algunos años de esclavitud, Israel clamaba a Dios por una liberación y Dios honraba sus oraciones y les enviaba ese libertador o un juez para que los libertara. Aunque el pueblo volvía a Dios y lo adoraba durante algún tiempecito, pronto volvían a la idolatría y al pecado continuo. Esto se convirtió en un ciclo desafortunado que se reiniciaba. Ellos desobedecían a Dios, le eran infiel, venía un pueblo y los conquistaba, clamaban a Dios, Dios les levantaba un juez que los liberara y luego volvían a lo mismo. Ese fue el ciclo. Aprendimos ya esto en el libro de Josué. Dios les había instruido que sacaran a todos los enemigos de la tierra. En el resumen de Josué comenté esto. Ellos no obedecieron totalmente. Algunos de los cananeos quedaron ahí en la tierra y ellos pues le causaron problemas al pueblo de Dios, muchos problemas. Y aunque a veces los cananeos sí trabajaban para Israel, ellos pagaban impuestos, pero cada vez que los israelitas se alejaban de Dios, los enemigos los conquistaban. Esas eran las condiciones en Israel, de Jueces 1 a Jueces 3:6. Hablemos ahora del siguiente punto, todavía en la página 68. Vamos a hablar de 6 jueces mayores y de Abimelech. Esto toma la narrativa bíblica de Jueces 3:7 hasta el 16:31, una parte muy larga del libro de Jueces. Con referente al contexto del periodo de la historia de Israel, lo que estaba pasando ahí, cuando hablamos de un juez, no estamos refiriéndonos a aquellos que están en una corte, en el juicio. Hablando aquí de jueces, estamos hablando de hombres y mujeres que fueron levantados por el Espíritu de Dios para hacer varias cosas, entre ellas para establecer y para mantener la ley doméstica y para mantener el orden, para mantener el apego a los principios del pacto, o sea, para recordarle al pueblo y como puchar al pueblo que se apegaran al pacto que habían hecho. También eran levantados o llamados los jueces para traer liberación de la opresión extranjera. Y estos jueces, tanto hombres como mujeres, fueron escogidos y escogidas por el Señor. No se daba particular atención a sus calificaciones y incluso no se daba atención al carácter de ellos. El puesto de ellos como jueces no era hereditario. No es que los hijos de los jueces iban a tomar el puesto, no. Ellos no heredaban automáticamente el puesto. ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué se menciona eso? Nos hace ver claramente que el Señor es el único rey y que Él puede escoger los canales más sorprendentes a través de los cuales Él va a administrar su dominio. Eso es lo hermoso de esto. ¿Cuántos jueces hubieron? En el libro de Jueces se mencionan 13 jueces, incluyendo 6 jueces menores, con respecto a los que el libro dice muy poquito. Y también el libro de Jueces menciona a 6 jueces mayores, y son los que vamos a estar estudiando en esta lección. Déjenme les menciono los jueces que se enlistan ahí. Los 6 jueces menores tenemos a Samgar, eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 31 de Jueces. Tenemos a Tola, capítulo 10, versículo 1 y 2. A Yair, capítulo 10, versículos 3 al 5. Ibsán, capítulo 12, del 8 al 10. Elón, capítulo 12, del 11 al 12. Y ahí mismo en el capítulo 12 encontramos Abdón, de los versículos 13 al 15. Los 6 jueces mayores, de los cuales se habla todavía más, encontramos a Otoniel, capítulo 3 del 7 al 11. A Od, en ese mismo capítulo, pero los versículos 12 al 30. Encontramos a Débora y Barak, que están en el capítulo 4 hasta el capítulo 5. Gedeón, capítulo 6 al 8. Jefte, capítulo 10 al 12. Y Sansón, que son desde los capítulos 13 al 16. Si se dio cuenta, 6 y 6 son 12 jueces, nos falta uno, ese es Abimelech. Ese se pone aparte y ahorita vamos a ver por qué. Pero vamos a estudiar un poquito de cada uno de los jueces mayores, los 6 jueces mayores, y también vamos a hablar de Abimelech. El primero de ellos y los momentos más destacados de la vida de los jueces mayores viene de la siguiente manera. Empezamos con Otoniel. Otoniel libera al pueblo de Mesopotamia
y esto lo encontramos desde del capítulo 3, versículos 7 al 11. Otoniel, así como su tío Caleb, fue ungido por el Espíritu del Señor, y eso lo capacitó para luchar contra el rey de Mesopotamia, y él garantizó 40 años de paz para Israel. Encontramos también a Od. Od trajo liberación de Moab, y eso lo encontramos del capítulo 3, del 12 al 30. Él fue encargado de presentar un tributo al rey de Moab, a Od, el cual la narrativa nos dice que era zurdo. Escondió su espada de 2 filos debajo de su ropa y mató al rey cuando ellos estaban solos, porque acuérdese que le iba a presentar un tributo. El rey moabita era tan obeso, nos dice la narrativa, que su grasa cerró encima de la espada. La grasa la escondió, y antes de que los siervos del rey pudieran darse cuenta de la muerte, Ahod había escapado. Se reunió con los israelitas para conquistar a Moab. También encontramos a Débora y Barak. Ellos trajeron la liberación de Canaán, capítulos 4 y capítulo 5. Cuando Débora profetizó que Dios entregaría al ejército de Canaán en manos de Barak, Barak le insistió a Débora para que lo acompañara, y el resultado de eso, pues Débora le dijo que una mujer recibiría el honor por asegurar la derrota. Barak y sus hombres lucharon y derrotaron a Canaán, pero el comandante del ejército cananeo escapó a la tienda de Eber, el ceneo, y su esposa Jael. Después de dar al comandante cuajada y agua, Jael lo mató mientras dormía. Débora y Barak celebraron la victoria con una canción. Esto en el capítulo 5, versículo 1 al 31. Luego viene la narrativa acerca de Gedeón. Gedeón libera al pueblo de Madián. Algo bien notable de la historia de Gedeón es el número de veces que él le pide la confirmación y fortaleza de Dios. La primera vez, para verificar quién era, el Señor consumió la ofrenda de Gedeón con fuego. Después, 2 veces Dios confirmó su promesa de liberación a través del vellón de Gedeón y la tierra adyacente. Y luego, sabiendo del miedo de Gedeón, el Señor lo envió a él y a su siervo a que oyeran el sueño de un madianita y la profecía de la victoria de Israel. Después, pese a las decisiones necias de Gedeón, el Señor usó su liderazgo y liberó a los israelitas de la opresión bajo Madián. Encontramos también a Jefte, y él libera al pueblo de Amón. Debido a que Jefte era hijo de una relación ilegítima de su padre, los hermanos de Jefte lo echaron de la familia. Sin embargo, vemos más adelante que Jefte se volvió esforzado y valeroso. Esos mismos hermanos fueron a buscar la ayuda de Jefte para que les ayudara a pelear en contra de los amonitas, y prometieron hacerlo un líder sobre todo Galaad. El espíritu del Señor vino sobre Jefte cuando fue él a la batalla, y él conquistó a los enemigos. Antes de la batalla, Jefte había jurado que si triunfaba, él iba a ofrecer como un holocausto a Dios a cualquiera que saliera de su casa a recibirle. Cuando su único hijo, salió a saludarle, a Jefte le dolió mucho, pero no tenía más opción que cumplir su juramento y sacrificar a su hija. Después de ahí nos vamos al último de los jueces mayores, que es Sansón. Que se menciona aquí en el libro, que es Sansón. Sansón libera al pueblo de los filisteos, de Filistea. Sansón a lo mejor es uno de los jueces más conocidos por su fuerza física inusual y también su debilidad por las mujeres filisteas. El Espíritu del Señor dio fuerza a Sansón para hacer muchas cosas a través de la narrativa sobre él. Entre ellas, pues él destrozó a un león con sus propias manos, también atacó a 30 hombres de Ascalón, él usó la quijada de un asno para matar a 1000 hombres, y después de caer presa de las artimañas de los filisteos a través de Dalila, Sansón oró por fuerzas sobrenaturales una última vez, y el Señor hizo posible que empujara 2 pilares de un templo para que el edificio se derrumbara, y así se mató a sí mismo y mató a miles de filisteos también. El último que se menciona aquí en la lección es el líder restante, que es Abimelec. Abimelec, también conocido como el antijuez, porque él era todo lo opuesto de lo que los otros jueces habían sido, los otros jueces que fueron fijados por Dios. Al contrario de los 6 jueces mayores, él no liberó a Israel del enemigo, de enemigo alguno, y al contrario de los jueces menores, pues su historia sí se le da un capítulo completo de información. Por eso no podemos ponerlo en los jueces menores, porque tiene mucha más información, y dentro de los jueces mayores, pues él fue más bien un antijuez, porque no liberó a Israel de enemigo alguno. Esa es la parte o la sección o el punto de los 6 jueces mayores junto con Abimelec. Vamos a cerrar ahora la lección hablando del periodo de confusión.
desde Jueces capítulos 17 hasta el 21. Estos últimos 5 capítulos finales a veces se les considera como un apéndice o como apéndices. Esto es en algunos libros se agregan apéndices, son esa información adicional que se pone al final del libro que aporta pero no pudo entrar dentro del libro. Se le considera así. Narran 2 episodios horribles e ilustran uno de los periodos más oscuros de la historia nacional de Israel. Lo que encontramos ahí es acerca de Micaía y la migración de Dan y la violación de la concubina de Levita y la subsecuente guerra entre tribus, o lo que le siguió, que fue la guerra entre tribus. Hay algo que leemos aquí, o lo que encontramos a través de esos 5 capítulos, pues leemos acerca de idolatría, de conspiración, de violencia insensata y también de generación sexual. La declaración ahí en uno de esos versículos de esas secciones: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y yo creo que eso describe adecuadamente ese periodo de confusión, ese periodo en la historia de Israel. Así que esa fue la sección de un periodo de confusión. Y esto fue el resumen de esta lección 4.2, Jueces, el asentamiento de Canaán. Espero les haya ayudado y Dios les bendiga.